Hola, buenas tardes, jóvenes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última semana de trabajo del módulo 15. En esta sesión vamos a abordar el tema para poder realizar la actividad de su proyecto integrador. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, Recuerden que en esta actividad ustedes aplican todo el conocimiento adquirido a lo largo del módulo 15, desde el pH de algunas sustancias, así como los catalizadores. También van a tener la oportunidad de identificar un problema ambiental y cómo es que éste afecta o no a un servicio ecosistémico. Y ustedes al final de este reportaje van a poder identificar que en ese problema hay acuerdos de instituciones o del Estado mexicano que puede aminorar el problema. Entonces, al no haber el día de hoy ningún estudiante conectado, voy a hacer un resumen general de lo que el proyecto integrador debe de tener para que los estudiantes que tengan la oportunidad de ver esta sesión puedan identificar si están o no realizando de manera correcta el trabajo. Voy a tomar como ejemplo algunos videoreportajes que ya he revisado y que aunque cumplen con el trabajo de manera ordenada y eficiente, eh, aquí hay que destacar algo que se menciona dentro de la actividad, pero muchos hemos estado dejando pasar o no lo tomamos en cuenta. Entonces, vamos en esta actividad a conocer el impacto ambiental ocasionado por las reacciones y procesos químicos que se manipula el hombre. Hay que conocer también las acciones que contribuyen a la destrucción de los ecosistemas y esto lo van a hacer en relación a una búsqueda en un artículo en medios de comunicación que esté impactando de forma directa o quizás indirecta a su comunidad, a su estado. Van a tener que conocer el impacto de los servicios ecosistémicos en el medio ambiente y los recursos naturales, identificar los ejes analíticos del desarrollo sostenible y conocer finalmente las normas o políticas junto con la ética que regulan algunos de los problemas ambientales que ustedes hayan identificado. ¿Cómo vamos a realizar este trabajo? En la actividad viene descrito de forma correcta y paso a paso la manera en que ustedes pueden desarrollar su actividad. Es importante investigar una noticia de un problema ambiental reciente que sea de su interés o de una problemática actual en su entorno. ¿Por qué? Porque si bien todos somos mexicanos y vivimos en un país muy bello, eh, necesariamente esta actividad debe de ser de su poblado, de su estado, de su municipio, porque han estado compartiendo información en general y la noticia debe de ser local, es decir, algo que si bien somos quizás de Coahuila y probablemente no pasa nada en mi estado, pero acuérdense que Coahuila está dentro de la comarca lagunera y hay un área conurbada o probablemente un bosque que esté en el otro estado, pero que esté cerca de mi localidad. Ahí ustedes tienen que identificarlo de forma precisa. ¿En qué medios de comunicación? Puede ser un periódico impreso, ¿sí? Trabajando a la antigüita, o bien identificar de voz a voz. Hemos visto, hemos hablado, ¿sí? Sobre en la familia, sobre algún problema que ha afectado nuestra comunidad. En este caso tendría que ser ambiental, para que ustedes puedan desarrollar su trabajo de esa manera. Si yo digo, en México pasa esto, sí, pero México también, si se va a quemar un bosque, no se quema el bosque en México, se quema el bosque en un estado de la República perteneciente a un distrito o a un ayuntamiento, a un municipio. Entonces ahí, jóvenes, ustedes deberían de relacionar ese tema junto con eh, algo local, ¿sí? Entonces, no lo hagan de forma general, porque ustedes van a describir el ecosistema de ese lugar, acuérdense, y no podemos abarcar tanto. Acuérdense que de forma general, a veces se nos complica también más expresar eh, el trabajo. Entonces, forzosamente, aquí tendría que ser una noticia local.
sobre realizar un video con una duración de 8 a 10 minutos en el que dramaticen un reportaje sobre una temática ambiental que esté en su contexto y aborden los siguientes elementos. Ojo aquí con esto porque la duración del video debe de ser mínimo de 8 minutos y máximo de 10, ¿sí? Aquí aplicaremos la máxima de 10 minutos con un segundo. Ahí yo les voy a tener que hacer la recomendación de que editen su video porque, vaya, tenemos que apegarnos a lo que se nos está solicitando, ¿sí? Podemos pensar, ok, un segundo, no pasa nada, pero pasa lo mismo con una conclusión o pasa lo mismo si yo les digo, hagan una conclusión de no más de 10 renglones. Y tenemos mucho que decir más que 10 renglones, sin embargo, la indicación son máximo 10 renglones en donde ustedes puedan hacer un resumen total y tener la habilidad de poder ordenar nuestras ideas y en un tiempo determinado, como en el video, o en un párrafo con una justificación de 10, 15 líneas, es lo máximo que yo puedo abordar. Entonces hay que ajustarnos a los lineamientos o las características del trabajo. Es importante para que su calificación sea lo más alto posible, ¿sí? Entonces, van a entregar un video. ¿Cómo lo van a entregar? Tienen que colocar el enlace de su video y forzosamente tendría que ser un video. Hay varios de sus compañeros han mencionado que ellos no pueden realizar un video porque no tienen las herramientas o porque no puedo editar un video. Pero acuérdense que no necesitamos ningún programa, y yo se los he dicho a lo largo del módulo, no necesitamos ningún programa para poder realizar lo que se nos está solicitando. ¿Por qué? Porque si yo me registro en Zoom o Meet, ahí yo puedo realizar mi video sin ningún tipo de edición, simplemente exponerlo en no más de 8 minutos, perdón, en no más de 10 minutos, máximo, mínimo 8, perdón. Ahí ustedes tienen la posibilidad de realizar ese video. Porque recuerden que Zoom o alguna otra plataforma en donde me permita grabar mi pantalla de la computadora, yo voy a poder expresar y al final obtener un video para yo poderlo compartir con la clase. Entonces, aquí no hay de otra más que realizar un video en donde su voz se vea escuchada y donde se tengan que apoyar de imágenes o texto para poder ilustrar el reportaje. Entonces, este reportaje tiene un objetivo. Recuerden que ustedes deben de decir el objetivo, las causas del problema ambiental y la descripción del hecho que ocurre. Entonces, vamos paso por paso. Me voy a brincar esta parte porque ustedes ya leyeron cada uno de ellos. Entonces, enfoquémonos en sí en un ejemplo que me describa qué es lo que tengo que hacer en mi reportaje de índole científico, porque aparte yo estoy reportando una situación y voy a dar datos que vayan a expresar información, ¿sí? De fuentes confiables. Entonces, su reportaje debe de ser en un contexto local, con información actualizada, donde expongan de forma coherente información y lo pueden hacer como si fuese una charla entre amigos o simplemente comentarlo. Recuerden que la problemática debe de ser relevante, deben de ustedes identificarla dentro de su contexto, de su comunidad y la manera en que ustedes tengan la información a la mano para poderla expresar, porque si yo quiero decir que el bosque de la primavera se incendió en el año 2010, sin embargo no encuentro información al respecto, no puedo, no, vaya, con esa información tan limitada, yo no voy a poder expresar eh, pues ningún dato, ¿sí? Entonces debe de haber un sustento y para ello básense en un reportaje que haya salido en una noticia y a partir de esa información ustedes puedan ir hilando paso a paso lo que se les está solicitando. Para trabajar de manera eficiente, van a
van a necesitar como recomendación hacer un guión en donde les permita que cada uno de los apartados que se les está solicitando puedan ustedes determinarle un tiempo para al final tengo mi bosquejo, tengo una guía y con eso yo puedo decidir si me falta o no información para cumplir con los requisitos de uno, del tiempo y otro, que la información que yo voy a estar socializando vaya a ser la que se está solicitando. Entonces, hay que hacer quizás en una hoja de cálculo, poner cada uno de los apartados e ir administrando de forma eficiente el tiempo. Les comentaba en la primera sesión que ustedes deben de colocar la primera parte en donde no le dediquen más de un minuto a expresar su nombre, una disculpa. La presentación debe tener los datos personales, título del reportaje y el objetivo del reportaje. ¿Sí? Ya para eso ustedes ya hicieron una investigación sobre qué es lo que quieren hablar, dónde ocurrió, qué fechas fueron, qué problemática se suscitó, si fue la contaminación de un río, si hubo una empresa minera que está contaminando el subsuelo o algún acuífero. Entonces ustedes ya tienen la información porque se basaron en un reportaje que fue en un periódico local. Entonces ahí ya pueden ustedes trabajar en esa información. ¿Y qué tiempo le voy a dedicar? Ustedes, como observan en esta parte de acá, administren de forma eficiente. Entonces, acuérdense que hay que hablar sobre las consecuencias ambientales, es decir, hay que describir qué servicios ecosistémicos y actividades humanas se ven afectadas. Aquí es muy importante porque no están mencionando, acuérdense que un servicio ecosistémico no es nada más ir a un bosque y agarrar madera, ¿sí? Ese bosque tiene nombre, ese río también tiene nombre y una ubicación geográfica. Ustedes no están mencionando de dónde se abastece de madera. Es decir, nada más dice en el bosque de Chihuahua, pero no dicen nombre, no dicen en qué localidad está, no dicen cómo se llama ese zoológico. Vamos entonces en este apartado describiendo de manera precisa, ¿sí? ¿Dónde está ese servicio ecosistémico? ¿Qué tipo de servicio es el que se ve afectado? ¿Sí? Si mi familia es de una empresa local que se abastece de madera, entonces ahí ya tengo el servicio ecosistémico de abastecimiento, pero en su video no lo están mencionando. Entonces, tienen que ser precisos y si no se menciona, ahí recuerden que en la rúbrica viene 20 puntos menos en donde ustedes en un segundo intento tendrían que trabajar para cubrir esa necesidad de información. Entonces, no nos esperemos a que el maestro nos haga la retroalimentación en donde para mejorar tu trabajo te sugiero colocar el nombre, dónde se encuentra el servicio ecosistémico y por qué se ve afectado. También hay que explicar de forma breve por qué esa parte del servicio ecosistémico se ve afectado porque no lo están mencionando en su trabajo. Entonces, en su guión, acuérdense, redactar en 2 líneas el servicio ecosistémico que está ubicado en el bosque de la primavera, abastece, es un servicio de abastecimiento porque otorga la posibilidad de adquirir la madera de forma sustentable. Sin embargo, como el bosque se quemó, este servicio se ve afectado y hasta ahí ya cumplen con lo necesario para que ese apartado al menos ya esté calificado. Vamos a seguir avanzando sobre las acciones sostenibles, dice, mencionando acciones ecológicas, económicas, biológicas y sociales para solucionar o disminuir el problema ambiental que identificaste. Aquí también ustedes ya trabajaron con esta información, sin embargo, hay que ser más precisos en cuanto a qué acciones ecológicas van a mencionar, ¿sí? Sobre las políticas ambientales, si ya ustedes saben que la problemática causó daños, ¿en qué se puede amparar esa problemática? Acuérdense que hay políticas ambientales
eh, que, que ayudan, ¿sí? Entonces dice, hay que ubicar el acuerdo que planteen acciones para mejorar y conservar el medio ambiente de la problemática que fue expuesta en esa noticia. ¿De dónde voy a sacar esa información? Acuérdense que ustedes tienen una liga en donde pueden acceder y pueden ubicar ese acuerdo. Leyendo la sinopsis se pueden dar cuenta de qué va ese acuerdo y con eso pueden relacionar la información y también hay que mencionarlo, ¿sí? Y finalmente hay que hablar sobre una reflexión. Muchos de ustedes también se han brincado este paso. Es importante que reflexionen acerca de la noticia, cómo impactó y si hay una solución a eso. Acuérdense que en el último punto de las políticas ambientales, eh, digamos, es la luz verde que tiene ese problema para salir adelante. Entonces, sí traten de ahí exponer un poquito más de información y con a buena manera de conclusión, de reflexión, traten con sus propias palabras de resumir toda la información expuesta en el video, sacando una breve conclusión acerca del desarrollo sustentable. ¿Sí? Aquí les había puesto un guión, una manera en que ustedes pueden apoyarse para dirigir su trabajo. Entonces, sobre la presentación, soy directo y digo, hola, bienvenidos a mi canal, soy el estudiante Joaquín de Prepa en Línea SET. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy les voy a compartir un reportaje de una investigación que realicé titulado El agua de mi comunidad desaparece, basado en la siguiente información. El reportaje tiene como objetivo demostrar que el agua de mi comunidad está siendo usada por una empresa minera de Canadá. ¿Cuál es el problema? Se los explico. Y ahí ustedes ya empiezan a una manera de charla, empezar a exponer toda la información que ya tienen previamente analizada, ¿sí? Es decir, yo ya sé qué es lo que quiero decir, voy a estudiar mi guión, lo voy a tratar de mejorar mi lectura para que al momento de estar frente a la cámara o grabando o exponiendo en mi diapositiva, tener una fluidez que me permita comunicar una idea de forma efectiva. Entonces, siguen los ejemplos. Acuérdense que para la descripción del ecosistema y su biodiversidad, lo aconsejable es, voy a hablar eh, sobre un problema, entonces, ese problema sucede en un lugar, ¿sí? Voy a poner el ejemplo del bosque de la primavera. Si pasa en el bosque de la primavera, eh, está en Guadalajara, entonces ahí el ecosistema que voy a describir es sobre ese lugar en específico. No puedo decir que hay alacranes o lobos porque esa fauna no corresponde al lugar que yo estoy describiendo. Entonces, ahí, ojo, porque los que hacen el trabajo de forma general tendrán que identificar que el problema de la tala de árboles se da en Michoacán y en Michoacán no hay, por ejemplo, voy a decir un ejemplo de una fauna que probablemente sí haya, pero una serpiente de cascabel. ¿Sí? Entonces sabemos que las serpientes de cascabel probablemente estén a lo largo de la República Mexicana, pero quizás en ese bosque no la hay. Entonces lo que quiero decir es que no puedo decir información o mostrar información que no corresponda a, al área o al ecosistema del que estoy hablando. Entonces, espero que también en este espacio de su trabajo no les lleve mucho tiempo de escribir la información, porque acuérdense que la problemática, ahí sí hay que describirla de tal manera que la persona que está viendo el video identifique de qué es lo que se está hablando. Aquí no se les vaya a también pasar el tiempo que lleva vigente este problema. Dice, mencionan el periodo vigente del problema, es decir, el tiempo que lleva, cuando comenzó y si se ve una resolución a futuro. Por ejemplo, el problema de la contaminación del agua se reportó por primera vez y vamos hablando de un año, ¿sí? Porque si yo digo, es que el problema del bosque es que todo el tiempo se quema. Entonces, desde que llegaron los españoles se está quemando el bosque, ¿sí? Probablemente así es como interactúa el bosque con su ecosistema para poder resurgir, pero si yo estoy explicando el problema que salió, por ejemplo, en un reportaje del país, aunque tiene que ser de fuentes confiables, eh, o el Heraldo, entonces ahí digo, ok, el problema se suscitó de la
quema del bosque en el 2011, ¿sí? Entonces ya tengo más herramientas para poder ubicar el año en que estuvo presente ese problema, ¿sí? Siempre basándose en información del reportaje. Entonces, van a hablar sobre las reacciones químicas que ocurren y que originó ese problema. Si es la contaminación de un río, acuérdense que hay sustancias que entran en interacción, hacen unas reacciones químicas y probablemente haya metales pesados dentro del río Lerma que están describiendo sobre la problemática, o bien una empresa de refrescos no trató sus aguas y para solucionar el problema interno de la fábrica, lo que hizo fue las aguas no tratadas, las arrojó de cualquier manera al lecho, ya sea marino, si están en Guaymas, por ejemplo. Entonces, ahí ya hay un problema, el mismo reportaje lo menciona y ustedes dicen, ok, si hay problemas de aguas tratadas, voy a investigar qué tipo de reacciones químicas se da o cuáles son los elementos presentes tóxicos en una agua no tratada. Entonces ahí ustedes vayan hilando la información y hay que hacer una búsqueda más precisa para poder contestar este capítulo. Bueno, sobre las consecuencias ambientales, dice qué servicios ecosistémicos se ven afectados. Ya lo habíamos mencionado, es importante. Fíjense aquí en el ejemplo, dice, en la región del río Mil Islas está contaminado por arsénico proveniente de la minería. Se estima que puede llegar a dañar los cultivos y el bosque de las ranas. Muchas especies dependen del río, ¿sí? Entonces, aquí yo ya estoy diciendo dónde está el servicio ecosistémico, que es en el río Mil Islas, que está contaminado por arsénico. Entonces ya estoy diciendo, ok, en ese servicio ecosistémico que está ubicado en ese lugar, aunque aquí me faltó describir la región, en la región de Zacatecas, el río Mil Islas está contaminado por arsénico proveniente de la minería. Y ya estoy respondiendo al problema. ¿Dónde? Ubicado ahí. Aquí ya nada más faltaría, si es de abastecimiento del río, sería, y se ve afectado el servicio ecosistémico de abastecimiento. ¿Por qué? Porque muchas especies dependen de, muchas especies, quizás de flora y fauna, ¿sí? La pueden relacionar así, dependen del río, ¿sí? Acuérdense que también los ríos ayudan a los lechos, pueden abastecer alguna cuenca. Entonces, imagínense que esa agua se filtre, que esa agua que va del río y se deposita en una cuenca o en un lecho. Entonces, ahí también puede afectar otro tipo de especies o de fauna por el hecho de ir contaminado. Entonces, ahí afecta también otros, bueno, el ecosistema, ¿sí? Entonces, sobre esto hay que ser más preciso. Aquí también a mí me faltó describirlo de forma más detallada, pero estamos aprendiendo, entonces necesitamos ahí ser también más explícitos, ¿va? Entonces, sobre las acciones sostenibles, dice una acción de cada área. Hay que mencionar una biológica, social, ecológica y financiera relacionada con el problema que están reportando. Recuerden que todas estas acciones van encaminadas al desarrollo sustentable y acuérdense que también el desarrollo sustentable habla sobre que tres ejes deben de estar ubicados o unidos. Si no pasan estos tres ejes, probablemente no se lleve a cabo un desarrollo sustentable. Pero estas acciones ustedes las pueden mencionar de forma concreta. ¿Sí? Sobre las políticas ambientales, hay que identificar en esa página de diputados los acuerdos que estén vigentes y que me pueden a mí identificar una solución a ese problema. Y finalmente, una reflexión de cómo pueden ustedes hacer para contribuir al problema. ¿Sí? Recuerden, sobre la reflexión, hay que abundar en el tema en el video, hay que expresarlo y que mínimo ustedes hablen un minuto acerca de la conclusión que tienen acerca de esa problemática y cómo es que se puede solucionar desde nuestro alcance con esas acciones sustentables. Bien, algunas recomendaciones para trabajar en su video. Hay que hacer pruebas de audio y tiempo. Quizás a mí me ha pasado que estoy trabajando y quiero expresar mi información, pero se me olvidó grabar el video. Entonces, hay que tener en cuenta
para hacer eficiente el uso del tiempo, porque acuérdense que muchos trabajan, tienen responsabilidades tanto familiares como laborales, y a veces el tiempo que le dedicamos a sacar adelante nuestros proyectos o nuestros trabajos en Prepa en Línea CEP son muy limitados, y aunque tenemos ya 15 módulos trabajando, el hecho de que no trabajemos en la información o el tiempo establecido, probablemente ahí nos brincamos al siguiente día y ya dejamos de perder ese día que pudo haber sido de mucho provecho. Entonces, recuerden que pasan cosas inesperadas en nuestra vida, y ahí hay que estar atento con la comunicación con el maestro. Acuérdense que ustedes tienen la oportunidad también, si no les alcanzó el tiempo, de subir el domingo la actividad. Tienen, luego, después de las 23:59, ustedes me pueden mandar un mensaje para yo abrir una, un día más el trabajo y que lo puedan subir. Pero lo bueno que en este módulo no se han dado esos casos en donde hayan tenido la oportunidad de pedir una extensión, porque han hecho el uso efectivo del tiempo para subir sus actividades. Entonces, sigan trabajando así. Ojalá que no pase absolutamente nada que les impida no subir su actividad, pero recuerden que si lo hay, en un caso extraordinario, mencionen la situación, y nada más el lunes eh, 4 de abril tienen como tiempo máximo para enviar su actividad. Recuerden también que el domingo cambia el horario, tenemos que adelantar una hora el reloj, y probablemente ahí se nos reste una hora de trabajo para que lo tengan también contemplado. Otras recomendaciones son la entonación y el volumen. Me tocó revisar un video que también la información era muy valiosa y aprecio el trabajo que se hizo en ese video. Sin embargo, tuvo problemas de audio la estudiante, y no logré escuchar realmente la información. Entonces, ahí es un problema porque me quedan dudas acerca sobre lo que se quiso transmitir, y probablemente la calificación ahí se vea reflejada en cuanto a que no se llegó al fin de divulgar la ciencia o divulgar los resultados que ustedes tienen a través de este video reportaje. Entonces, mucho cuidado ahí. Si ustedes observan que el video no se escucha bien, ok, voy a hacer otro esfuerzo y lo voy a volver a grabar, porque no me lleva más de 8 minutos hacer la exposición de mi trabajo. El video debe de ser dinámico, con recursos gráficos. Acuérdense apoyarse de imágenes y videos. Hay que cuidar la ortografía también. Es importante que no escriban en mayúsculas sus diapositivas. No es correcto escribir de forma todo el texto en mayúsculas, a pesar de que sea una diapositiva. Nada más, si quieren que el texto sea legible para el que esté viendo el video, hay que utilizar fuente de no más de 20 puntos en una diapositiva para poder apoyarse de texto, ¿sí? No hay que escribir en mayúsculas, y el uso de la ortografía también hay que tomarlo en cuenta, porque también son 20 puntos menos si se observan más de 5 faltas de ortografía. Acuérdense que va disminuyendo, y eso lo pueden ver en la rúbrica. Había muchas dudas sobre si salir o no en el video, y bueno, aquí la recomendación es que salgan, pero no es necesario. Si no quieren salir, apóyense obviamente de sus recursos gráficos, pero si quieren salir también tendrían que aprovechar los recursos gráficos para exponer, y no nada más salir nosotros y explicar la información. Pero ahí es importante que ustedes utilicen imágenes en su video, texto, ¿sí? Para poder guiar a la persona que está viendo la información. Entonces, conclusión, no es necesario que salgan en el video, pero salgan o no, tendrían que hacer una presentación en una diapositiva para, para poder dirigir el video, ¿sí? Recomendaciones, yo les recomiendo que hagan su video en Zoom o en Meet. Den grabar, compartan la pantalla de su presentación, así como lo hago yo, y en un cuadrito ustedes van a aparecer, y si no quieren aparecer, nada más quitan la cámara, y ya con eso ustedes se sienten más cómodos expresando sus ideas, y puedan ustedes hacer su video reportaje de forma eficiente. Va. Bueno, ahora sí, jóvenes, hay información importante, no nada más para
para el videoreportaje, que es una de las actividades que comprende casi el 30% de su calificación final, sino que también el foro de integración es el 8% de su calificación final y para ello ustedes tienen que trabajar 5 días, ya han avanzado en el foro y hoy es el último día para que suban su conclusión. Entonces, hoy, a partir de hoy, viernes 1 de febrero, tienen oportunidad de llegar al foro de integración y poder escribir su conclusión porque ya interactuaron desde el lunes, han estado interactuando. Invito al resto de los compañeros que no han hecho ninguna aportación en el foro que lo haga, están a tiempo. Recuerden que si bien el domingo 3 de abril termina el módulo 15, que fue uno de los retos más grandes que tuvieron, eh, hay que hacer la participación en el foro de integración para también tener ese 8% importante dentro de su calificación final. Entonces, las aportaciones se hacen en diferentes días. Acuérdense, ya estamos en el 5.º día y hoy, a partir de hoy, pueden hacer las conclusiones. ¿Sí? Bueno, aquí vamos bien. Acuérdense de comunicarse con las reglas en etiqueta. Hay que identificar a la persona a la que nos estamos dirigiendo y mencionarlo por su nombre. Hay que también justificar nuestras respuestas y se mencionaba ahí que hay que ser breves. Muchos de nosotros queremos, como les digo, expresar nuestras ideas y que sean respetadas y escuchadas. Sin embargo, en los foros holísticos en donde todos participamos y todos somos escuchados, tenemos que ser breves, ¿sí? Y justificar nuestras respuestas. Y ustedes aprendieron en este módulo, ¿sí? Que nuestras ideas cuentan, ¿sí? Pero son respaldadas por nuestras lecturas que hacemos. Sin embargo, si yo opino que el calentamiento global es esto y lo defino, acuérdense que esa definición a mí no me pertenece porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el autor que yo leí, ¿sí? Y yo tengo que reconocer que esa persona investigó, le dedicó tiempo de su vida académica y de investigador para llegar a esa conclusión que no nada más él avala, sino que todo el gremio, ¿sí? Ambientalistas, químicos, biólogos, biotecnólogos avalaron esa definición y entonces ya se vuelve un grupo de científicos que avalan esa información y que yo estoy de acuerdo con ellos y de esa manera yo lo puedo expresar. ¿Sí? Por eso es importante que si yo digo que el calentamiento global es bueno, tengo que decir el por qué y yo sé que estoy diciendo información correcta porque yo hice una lectura de un artículo científico y voy a decir, ok, el autor de ese texto fue Hernández y lo investigó en el 2003. Hay que colocar esa información. Es bien, bien importante. Sobre algunas recomendaciones para interactuar en el foro de integración. Ustedes ya las conocen porque la mayoría de ustedes ya empezó a trabajar en ello. Hay que contestar a la pregunta ¿qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva de desarrollo sustentable? Entonces, sus aportaciones son 5. En el día 5º, que hoy es viernes, van a trabajar la conclusión. ¿Sí? Hay que responder al planteamiento detonador, que es la pregunta que acabo de leer. Sin embargo, nos está faltando también, ojo aquí jóvenes, porque necesitan responder también sobre desde una perspectiva del desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense, un desarrollo sustentable nada más se logra cuando un aspecto económico, social, ¿sí? Se unen junto con el ambiental. Entonces, esos 3 ejes, si no interactúan entre sí, probablemente el desarrollo sustentable no se lleve a cabo y ustedes tendrían que, desde su experiencia trabajando en este módulo, ya tendríamos que sacar conclusiones acerca de que sí, yo apago los focos en el día. Bueno, pero ¿eso qué beneficio trae? Uno económico, sí, porque ahorro energía, sin embargo ambiental, porque no se gasta tanta luz, es decir, se traduce en menos quema de carbono, ¿sí? En la planta de generación de energía. Entonces, ahí ustedes ya están hilando lo ambiental con lo económico y tienen que expresarlo de esa manera también. Entonces, desafortunadamente no hay estudiantes hoy en esta sesión.
las dudas y comentarios pues no se van a poder abordar. Sin embargo, les agradezco mucho la atención. Espero que tengan la oportunidad de realizar con éxito su video. No me queda más que agradecerles e invitarlos a seguir trabajando. A partir del lunes van a estar en el módulo 16. Han dado un gran paso este mes de trabajo. Son 4 semanas en donde de manera eficiente trabajaron. Como les digo, fue un gran reto para todos. Sin embargo, sacaron adelante el módulo 15. Para mi perspectiva, uno de los más bonitos y en efecto uno de los más complejos. Sin embargo, los felicito a cada uno de ustedes por su desempeño, por su participación, por la manera correcta de seguirse comunicando con su asesor virtual y sus compañeros. Eso habla muy bien de ustedes. Los invito a seguir estudiando. Quedan muy pocos módulos para concluir. Concluimos en el módulo 23 y tienen casi el certificado a la mano. Simplemente no hay que rendirse, hay que seguir estudiando y terminando el módulo 23, siguen teniendo la oportunidad de seguir estudiando. Yo los invito también a tomar en cuenta que el aprendizaje en línea sigue estando vigente, es bueno, ustedes lo han comprobado, la calidad de estudio es buena y tienen experiencia ya de casi 23 módulos. Sigan buscando ese desarrollo personal también, pero en lo académico sigamos trabajando, ¿sí? Fue para mí un placer trabajar con ustedes, ser su asesor durante estas 4 semanas y en mí tienen a un maestro. Entonces les agradezco mucho su atención. Nos vemos, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.